Buenas noches, doctor Licey. Buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches, doctor. ¿Me confirma, doctora Jave, si podemos ya dar inicio a la clase? Esperamos un ratito. Hola doctor, buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escucha? Doctor, buenas Sí, noches. ¿cómo está, doctora? Buenas noches, la escucho. ¿Qué tal? ¿Podemos ya compartir la pantalla, por favor? Ah, ya. Ujú. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, la pantalla está en blanco ahorita. Es una diapositiva en blanco, creo. Ah, no, dice orquitis. Sí, Ya. ya podemos iniciar entonces, ¿verdad? Sí, por favor, gracias. Ya, listo. Muy bien, entonces. Buenas noches con todos. Vamos a empezar. Tenemos hoy día dos clases.
Vamos a empezar con la clase de orquitis y seguidamente la clase de la litiasis, ¿no? Entonces, antes de, digamos, de ver el tema en sí de la que es la enfermedad de la orquitis, vamos a pasar, digamos, un breve recuento de la parte, pues, de la embriología, la parte de la anatomía, ¿no? De este órgano, ¿no? Que está implicado, que es el testículo, ¿no? Entonces sabemos que los testículos, pues, son órganos que en la parte embrionaria vemos que se desarrollan intraabdominales, ¿no? Intraabdominales y que, pues, a partir de la 10ª semana, la semana 15 va a empezar a través de lo que es el proceso vaginal a tener un descenso, ¿no? Un descenso hacia primero el canal inguinal y posteriormente con el paso de las semanas a través de este canal inguinal hacia lo que es la posición final del testículo, ¿no? Que es justamente en las bolsas escrotales. Entonces, ese descenso, esa estructura que va a guiar su descenso viene a ser el gubernaculum testis, ¿no? El gubernaculum testis que finalmente se va pues a fibrosar, ¿no? Viene a ser como unos haces musculares, ¿no? Que van a terminar así, como unas fibras musculares que van a servir como medio de fijación al testículo en el escroto, ¿no? Aparte, la misma túnica vaginal, ¿no? Que se va a invaginar y va a formar parte de las capas de este escroto, ¿no? Túnica vaginal. Y en el repliegue va a estar lo que es el mesorquio, ¿no? Que también es el medio de fijación de este testículo. Entonces, este descenso va a estar guiado justamente por, pues, unos factores, unas sustancias, ¿no? Como el factor similar a la insulina tipo 3, el INSL3, que va justamente, pues, a guiar el descenso de ese testículo hacia la región inguinal y de la región inguinal hacia el escroto va a estar mediada también por los andrógenos, ¿no? Tienen que ver justamente con este descenso. Entonces, alteraciones pues a este nivel, a los genes de esta proteína o de los andrógenos, va a haber problemas en el descenso del testículo, ¿no? Eh, en lo que es la anatomía, recordar pues que este testículo está, ¿no? También eh, asociado, digamos, en íntima relación con otra estructura que es el epidídimo, ¿no? El epidídimo, y a su vez justamente va a tener una continuación, ¿no? Con lo que es el conducto deferente, ¿no? Este conducto deferente va a recorrer por el cordón espermático y su desembocadura en la unión con las vesículas seminales por los conductos eyaculadores en la parte, pues, del piso de la uretra prostática, ¿no? Y esto pues ya tiene relación con el exterior prácticamente, ¿no? Entonces, es importante recordar esto ya que, digamos, uno de los medios por donde ingresan los gérmenes, pues es desde el exterior, ¿no? Coloniza la uretra, digamos, y pues se meten en los gérmenes, ¿no? A través de estos canalículos y de forma retrógrada van a llegar, ¿no? Van a llegar hacia el testículo, hacia el epidídimo, ¿no? Produciendo pues las infecciones. Acuérdense que este cordón también espermático tiene pues vasos sanguíneos, ¿no? Arteria, venas, que también podría producirse una diseminación hematógena, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este contenido del cordón espermático, ¿no? Arterias, nervios, venas, linfáticos, todo va a conformar el cordón espermático y también está, pues, obviamente rodeado por capas, ¿no? Que son las proyecciones del escroto, ¿no? Las capas del escroto, desde afuera hacia adentro, tenemos a la piel, tenemos a dartos, tenemos a las fascias espermáticas, ¿no? Fascia externa, el músculo cremaster y la fascia espermática interna.
más adentro de eso tenemos a la túnica vaginal o túnica vaginalis, como lo vemos también en esta parte de la imagen, que va a rodear justamente la parte del testículo, y este va a ser pues un repliegue, ¿no? De lo que es el peritoneo justamente en su entrada del testículo, como vimos cuando desciende por el conducto inguinal, ¿no? Entonces, va a tener digamos, un repliegue, y con este canal que se forma, ¿no? Con la túnica vaginal, finalmente pues se va a obliterar, digamos, va a quedar justamente a nivel del escroto, como un espacio virtual, ¿no? Acá en esta zona. Esta zona a veces se puede llenar de líquido, ¿no? Y generar lo que es, por ejemplo, un hidrocel. Y finalmente vemos el testículo con su capa blanquecina, que es la túnica albuginia, ¿no? Túnica albuginia va a emitir unos septos, ¿no? Y el interior del testículo, generando pues unos espacios como unos lóbulos, unos lobulillos. Y acá en su interior se van a encontrar lo que son los túbulos seminíferos, ¿no? Túbulos seminíferos, recuerden que es la parte donde vamos a encontrar a las células espermáticas, ¿no? Con una función obviamente reproductiva, ¿no? Y las células en la parte intersticial, conocidas como las células de Leydig, ¿no? Que son las encargadas de la producción de testosterona. Entonces, acá se produce el 95% de esta hormona, ¿no? Una hormona de importancia para el hombre sobre todo, y que va pues a verse también afectada, ¿no? En el caso pueda haber problemas con ese testículo, ¿no? Recuerda el eje hipotálamo pituitario gonadal, cómo es que se correlacionan, ¿no? Y la LH y la FSH van a estimular justamente acá ese testículo, a las células de Leydig, en el caso de LH, para la producción de testosterona, ¿no? Entonces, esta enfermedad de la orquitis o la epidimitis, ¿no? Da alusión pues a una inflamación del órgano, ¿no? Está inflamada el epididimo, la epidimitis, está inflamado el testículo, la orquitis, está inflamado ambos, la orquiepididimitis, ¿no? Entonces va a causar dolor, va a causar pues aumento de volumen, hinchazón, y usualmente se produce pues de un lado, ¿no? Puede ser a veces bilateral, pero lo más frecuente es que sea de un lado y relativamente agudo, ¿no? Lo más frecuente de las inflamaciones. Algunos pueden ser, como decíamos, agudos y otros crónicos. Puede afectar a cualquier etapa de la vida y forma parte del diagnóstico diferencial de lo que es el escroto agudo, ¿no? Síndrome de escroto agudo, que da alusión a cualquier causa de dolor en el testículo que pueda motivar al paciente a acudir pues, a la consulta, a la emergencia, ¿no? Entonces, en los estudios epidemiológicos, por ejemplo, del escroto agudo en emergencia, eh, se vio pues que la mayoría de los pacientes por lo que acuden, ¿no? Por una orquiepididimitis, por ejemplo, ah, ¿se escucha algún micrófono abierto por ahí, por favor? Entonces, una orquiepididimitis, ¿no? Que puede afectar a ambas estructuras, el testículo epidídimo, la epididimitis en el segundo lugar, y como ven, la orquitis, la inflamación pura del testículo, en tercer lugar, un 10%, digamos, ¿no? Entonces, lo más frecuente es que se inflamen ambas estructuras, testículo, epidídimo, ¿no? Es, digamos, es así la, la, la fisiopatología. El germen se mete en ambas estructuras, digamos. A veces puede predominar una, ¿no? Entonces, vamos a ver la etiología de estas inflamaciones, que pueden ser causas infecciosas y causas no infecciosas también. Dentro de las orquiepididimitis que son infecciosas, tenemos
causas bacterianas, causas virales, causas micóticas y parasitarias. Entonces, dentro de las bacterias, a ver, buenas noches, creo que se cortó la transmisión. A ver, vamos a conectarnos nuevamente. Vemos. Me avisan si se puede ver. Ahí sí Sí la se hora de puede, la... doctor. Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces estábamos en etiología. Decíamos que pueden ser de origen bacteriano, ¿no? Dividiendo justamente por los grupos etarios. Mayores de 35 años, más probablemente que sean enterobacterias, ¿no? Gram negativos. Y menores de 35 años, eh, se ve que pues más probablemente podría ser pues una infección transmitida sexualmente, ¿no? Entonces los gérmenes más frecuentes que se hallan son la clamidia trachomatis o la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Pero esto es algo pues relativo, ¿no? Entonces un paciente mayor también podría tener una infección o un paciente menor podría también tener algún problema con alguna enterobacteria, ¿no? Entonces no es algo absoluto. Y así hay otras bacterias también que se pueden relacionar con inflamaciones, infecciones del testículo, del epididimo, ¿no? Virus, depende también del grupo etario, ¿no? Pero clásicamente se ha visto que el virus de la parotiditis ha sido pues una de las causas más frecuentes, ¿no? Actualmente con el desarrollo, con la vacuna, digamos, para este virus, pues es más raro, ¿no? Ver orquitis por el virus de la parotiditis, ¿no? La misma enfermedad, ¿no? Es más raro ver las paperas o la parotiditis, dado que las vacunas pues son de amplia distribución. Entonces, otros virus que pueden originar en los niños, por ejemplo, las orquitis, son de los géneros pues de enterovirus, ¿no? O un micoplasmas, ¿no? Atípicos, o otro tipo de virus quizás relacionados
a un ingreso respiratorio o enteral, ¿no? Otros virus también más raros que también están descritos, ¿no? El virus del VIH, citomegalovirus, el dengue, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, ¿no? Dentro de los hongos tenemos Candida Cryptococcus, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, y dentro de parásitos, las filarias, ¿no? Sobre todo en países asiáticos, ¿no? Esquistosomas, países como la India, ¿no? Y la tricomona vaginal también relacionada pues a las ITS, ¿no? Dentro de las causas, vamos a agrandarlo, que no agrandamos. Dentro de las causas no infecciosas, tenemos orquitis mediada por anticuerpos antiesperma, ¿no? En los casos de las vasculitis, como la poliartritis nodosa, la púrpura de Schönlein-Henoch, ¿no? También se pueden asociar a una orquitis. Causas medicamentosas, tenemos a un medicamento, un antiarrítmico, ¿no? Eh, que bueno, cada vez se utiliza menos. Hay fármacos más modernos, pero en ciertos casos se utiliza, ¿no? La miodarona, habrán visto en su capítulo de cardiología. Y pues este medicamento, sobre todo cuando se da grande dosis, puede producir la inflamación. Manipulación de la uretra, como al hacer un procedimiento, una cistoscopía, podría también causar inflamación, ¿no? Injuria durante una vasectomía, ¿no? Por la cercanía del corte, si se hace, puede inflamarse, ¿no? El epididimo, digamos, con causas no infecciosas. Dentro de la evaluación clínica, entonces, vamos a determinar, pues, que hay dolor en el paciente, vamos a examinar, vamos a ver hinchazón, ¿no? Puede el paciente referir fiebre, cefalea, dolor lumbar, ¿no? Es en el caso, por ejemplo, de las infecciones, se dice por la brucela, ¿no? Puede haber síntomas urinarios asociados también, ¿no? A una infección urinaria, por ejemplo. Al examen físico vamos a tener, digamos, justamente un eritema en el escroto, ¿no? Va a estar el escroto enrojecido, aumentado de volumen y va a estar doloroso, obviamente, ¿no? Cuando palpemos, puede estar aumentada de consistencia un poco y pues vamos a ver dos signos clásicos, ¿no? Que suelen preguntar en muchas pruebas, exámenes, ¿no? De todo tipo. Tenemos el signo de PREM positivo y el reflejo cremastérico. En el caso de las orquitis va a estar pues normal, ¿no? A diferencia, habrán visto de su clase de torsión testicular, donde el reflejo cremastérico está anormal o abolido, ¿no? En la orquitis va a estar presente y el signo de PREM en la torsión testicular, por ejemplo, es negativo. En la orquipudimitis el signo de PREM es positivo, ¿no? Les estarán explicados, ¿no? Cómo hacer esta. El signo de PREM, levantamos justamente el hemiscroto, levantamos el testículo y eso pues puede aliviar el dolor, ¿no? Ese es un signo de PREM positivo. O sea, calma cuando hacemos una elevación del hemiescroto inflamado, ¿no? Dentro del examen de laboratorio, si queremos buscar los gérmenes, ¿no? Si es una bacteria, un virus, hay que hacer pues cultivos, la secreción de la uretra, de amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? En el caso de la clamidia, por ejemplo, tenemos algún virus, una serología, ¿no? Con inmunoglobulina, IgM, cultivos de la pus, si es que es el caso, ¿no? Podemos drenar y podemos cultivar, o la histología, ¿no? Si extirpamos una parte o todo el órgano. Vemos, sobre todo en el caso de los hongos, ¿no? La histología va a ser más determinante. Y las imágenes, pues la imagen de elección en este caso sería la ecografía, ¿no? Como vemos en las imágenes, una ecografía convencional o ecografía Doppler, ¿no? En el caso de la ecografía convencional puede mostrar cambios en la ecogenicidad, ¿no? En el testículo, o en este caso, por ejemplo, el epididimo, ¿no?
observamos zonas hipoecogénicas en relación a absceso del epidídimo, ¿no? Y además vemos alrededor del testículo esto negro que se ve que viene a ser líquido, ¿no? Entonces, un líquido que rodea el testículo, que está, digamos, entre las capas parietal y visceral de la túnica vaginal, ¿no? Ese líquido se llama un hidrocele, ¿no? Puede haber un hidrocele reactivo a la inflamación, a la infección. Y en el caso de la ecografía Doppler, ¿no? Igualmente se acuerdan de su clase de la torsión testicular. La ecografía Doppler podría revelarnos pues una ausencia del flujo. Acá, por el contrario, vamos a ver un aumento del flujo, ¿no? Aumento de la vascularidad del testículo inflamado, ¿no? Un testículo normal, por ejemplo, acá, como debe ser el Doppler, y acá un testículo inflamado, aumento de flujo. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, tenemos que darnos cuenta de que se trata pues, de una inflamación, de una infección, y descartamos una torsión testicular, ¿no? Que es el diagnóstico diferencial más temido. Descartamos una torsión de un apéndice testicular, un traumatismo, una gangrena de Fournier, ¿no? Que viene a ser una fasciitis necrotizante, ¿no? Polimicrobiana de la zona escrotal, perineal. Vemos, bueno, en la anamnesis vemos si ha sido intervenido o no el paciente, un procedimiento. El cáncer de testículo también habría que pensar y descartarlo, diferenciarlo con la ecografía o con el examen físico, a veces se puede. El cáncer de testículo normalmente cursa indoloro, como habrá visto en la clase, pero en un pequeño porcentaje puede presentarse como un escroto agudo también, ¿no? Una hernia inguinal encarcerada, ¿no? Que también podría generar dolor y confundirse con una orquitis, ¿no? Pero igualmente con el examen físico, con la ecografía, podríamos diferenciar. El tratamiento médico, en la mayoría de casos, ¿no? En el caso de la orquitis, vamos manejando el dolor con reposo, con algún calzoncillo suspensor, con medios físicos como el hielo y con analgésicos, ¿no? Como los AINES. La antibiótico-terapia puede ser empírica si no conocemos el germen o dirigida si logramos aislar, cultivar, ¿no? Puede utilizarse un poco de corticoides a veces para bajar la inflamación, inmunosupresores en el caso de las orquitis autoinmunes y pues los antimicrobianos dirigidos al germen, ¿no? Sean antivirales, sean antimicóticos, ¿no? Sean antiparasitarios o sean fármacos anti-TBC, ¿no? Para el manejo del germen. Entonces podríamos utilizar, ¿no? Las guías clínicas, en este caso de la CDC, por ejemplo, recomienda un tratamiento antibiótico empírico. En el caso, pues, de que sospechemos en una epidimitis, unos orígenes transmitidos, pues, por vía sexual, por ejemplo, ¿no? Que sospechemos clamidia y gonorrea, y uno no puede a veces tener los medios o los exámenes a la mano para aislarlos, simplemente por la anamnesis. Nosotros vamos a determinar cuál es el agente más probable, ¿no? Entonces, vamos a eh, tener que decidir por dar un tratamiento que vaya justamente para erradicar esos gérmenes, la Neisseria, la clamidia, ¿no? Entonces, esos fármacos que se han visto que pueden actuar contra ellos vienen a ser ceftriaxona más doxiciclina, ¿no? Falosporina de tercera generación y el grupo de las tetraciclinas, ¿no? Entonces, una sola dosis de la ceftriaxona, ¿no? Eso de 250 miligramos, algunos dicen 500, ¿no? Otros dicen 1 gramo incluso, un monodosis, más la doxiciclina, 2 veces al día por 10 días, ¿no? Para un origen mixto, ¿no? En la cual se sospeche ITS y además organismos entéricos, ¿no?
por digamos, la práctica sexual. Entonces, deberíamos asociar la ceftriaxona igual en monodosis más levofloxacino, ¿no? 500 miligramos igualmente una vez al día por 10 días, en este caso, ¿no? Y en caso en la cual solamente sospechamos organismos entéricos, ¿no? No tenga, digamos, algún antecedente después de que haya tenido contacto sexual, entonces solamente daremos pues el levofloxacino, ¿no? Por 10 días. Entonces, sería así, ¿no? En el caso que sea pues ya una infección más fuerte, podríamos empezar con antibióticos endovenosos y después damos la vía oral, ¿no? En el caso de que hay infecciones en las cuales se forma pus, ¿no? Se forma abscesos, entonces van a estar indicados los drenajes, ¿no? Drenaje de absceso del escroto, drenaje de absceso del epidídimo o drenaje de absceso intratesticular, ¿no? Entonces esto ya va a meditar que pues sea evaluado por nuestro servicio de urología para programar a hacer la operación, ¿no? Y en los casos más raros, pues el testículo llega a infartarse incluso, y pues el testículo puede terminar en una orquiectomía, ¿no? Entonces, hay particularidades con algunas orquitis, como decíamos, las víricas, en el caso de la parotiditis, que va a aparecer luego de este cuadro de las paperas. Y pues esto, como es un virus, usualmente se va a autolimitar, ¿no? Remite en una semana más o menos y con medidas pues conservadoras, realmente, ¿no? Por acá traíamos los primeros casos reportados, por ejemplo, de las orquitis relacionadas al COVID-19, ¿no? Eh, por allá por el 2020, ¿no? Que fueron descritos, asociados justamente al nuevo virus, ¿no? Ocasionante de la COVID-19. Entonces, también, ¿no? Se daba un tratamiento de soporte, ¿no? Y a veces algunos refieren en los artículos, pues les hicieron incluso antibióticos, ¿no? Quizás más por el susto que por la necesidad. Pero bueno, estos casos de los pacientes salieron pues de alta después de unos días, ¿no? No tuvieron los clásicos síntomas respiratorios graves. La orquiepidemitis tuberculosa eh, va a ser usualmente pues una infección secundaria, ¿no? Sabemos que la infección puede empezar la primera infección, ¿no? A nivel respiratorio, pulmonar, y después, años más tarde, va a poder el germen, ¿no? Como que eh, ir hacia otros órganos, ¿no? En este caso, la vía urinaria puede afectar los riñones, afectar los uréteres, afectar la vejiga, puede afectar la próstata, o simplemente puede irse de frente al testículo, ¿no? Y ocasionar una orquiepidemitis tuberculosa. Podemos hacer el diagnóstico sea en la orina, ¿no? Con BKs, con PCR ahora. Y en cuanto a la sospecha y la confirmación, pues igual se inicia el tratamiento, ¿no? Con los fármacos anti-TBC. Algunas palabras para las orquitis crónicas, epidemitis crónicas, ¿no? Más que todos los términos de orquialgia, ¿no? Que definida como el dolor escrotal intermitente constante de por lo menos 3 meses de duración, puede ser unilateral o bilateral. Entonces, cuando ya pasa este tiempo de 3 meses, ya hablamos de un dolor crónico, ¿no? Habría que ver si hay causas, pues, limitadas a los genitales, ¿no? Causas testiculares, o a veces puede haber causas extragenitales, ¿no? Puede estar relacionada a cirugías anteriores, traumatismos, golpes, aneurismas, incluso, ¿no? De la, de la aorta, que puede irradiar el dolor.
disfunción del piso pélvico, enfermedades lumbares, ¿no? Como las hernias del núcleo pulposo, por ejemplo, generan un dolor referido al testículo, o causas idiopáticas en el 25%, ¿no? Entonces, igualmente podemos acá utilizar antibióticos, a veces analgésicos, ¿no? Pensando justamente en un origen infeccioso, ¿no? Antidepresivos, ¿no? En el caso de que pueda asociarse también a algún tema psicógeno también, ¿no? Que se vea en el paciente. Podemos utilizar, si no funciona, un bloqueo del cordón espermático, ¿no? Han visto que los nervios que recorren por ahí, entonces bloqueamos con anestésicos. Podemos realizar fisioterapia de piso pélvico por la disfunción del mismo suelo pélvico que pueda haber, o neuromodulación, ¿no? También para este dolor. Y bueno, como última instancia, un manejo quirúrgico del dolor, ¿no? Con denervación del cordón espermático, ¿no? O sea, cortar esos nervios que van por allí. O por último, voy a retirar el órgano, el epidídimo o el testículo, ¿no? Bueno, son casos ya más raros que los dolores refractarios se podría pensar. Bien, sería en cuanto a la clase de la orquiepidemitis. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Pueden abrir su audio y hacerlo con confianza. ¿Nadie preguntas? En el chat alguien va a dejar una pregunta en el chat. ¿Todo claro, doctores? No, claro, doctor. Ya está, muy bien, doctora Nicole. Entendió la clase entonces. Ya. A ver si van teniendo preguntas, van escribiéndolo en el chat, lo vemos al final. Vamos a pasar a la segunda clase de lo que es la litiasis urinaria. A ver, ahí tenemos, ¿me confirman? ¿Se puede ver? Visualizar, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, muy bien. Gracias. Entonces, vamos a pasar un poquito esto. La litiasis urinaria, pues, un tema también bastante amplio. Vamos a ver lo principal. Es un tema bastante frecuente. Me imagino han visto también la práctica con los docentes, ¿no? Bastantes casos de la litiasis, ¿no? O cálculos, ¿no? Entonces, o piedras, ¿no? Como lo conocen los pacientes. Piedras puede ser en el riñón, puede ser en el uréter, puede haber cálculos en la vejiga, ¿no? Puede haber algún lito en la uretra incluso, ¿no? Entonces, en cualquier parte de lo que es la vía urinaria excretora puede estar presente, ¿no? Donde el cálculo se acomode mejor. Entonces, esto es un problema crónico, ¿no? No es un problema agudo, no es algo que se forme de la noche a la mañana. Solamente tiene que haber algún problema con el cuerpo, con el metabolismo, con el estilo de vida, ¿no? Por el cual se forma. Sin embargo, actualmente no se conocen las causas exactas, ¿no? De la formación de los cálculos. Sabemos que es relativamente una frecuencia del 1 al 15%, ¿no? La población. Se dice que alrededor de un 12% de la población mundial en algún momento de su vida podría experimentar pues un episodio de un cólico, digamos, ¿no? Por cálculo. La frecuencia
se dice que es un poco ligeramente más en los varones. Hay una mayor incidencia a partir de la tercera década, ¿no? Que puede presentarse en niños también, ¿no? O en ancianos, digamos. La etnia blanca es la más predispuesta. Tiene que ver con alguna región más calurosa, ¿no? El clima. La región más calurosa en el norte del país, por ejemplo, ¿no? Más frecuente en el norte, en Piura, en Tumbes o en la selva, ¿no? En lugares más calurosos, entonces hay más incidencia de estos cálculos. La ocupación, ¿no? Hay personas que trabajan con más calor, ¿no? Trabajan con el horno, ¿no? Trabajan en la cocina, entonces hay eh, más temperatura, entonces se asocia más a la formación de cálculos. El IMC y el peso se asocian con IMCs mayores, ¿no? La formación de los cálculos. En el caso del agua, eh, más que todo, es, no hay algo tan demostrado allí, pero se cree que por la calidad del agua también, eh, la calidad del agua que contiene más sales podría también formar eh, los cálculos, ¿no? Por los contenidos que uno va consumiendo. Y pues una enfermedad recurrente, ¿no? Definitivamente las personas que tienen cálculos tienen riesgo de que nuevamente formen cálculos, ¿no? Porque ya tienen esa predisposición y muchas veces pues los hábitos no son modificados, ¿no? Entonces, hay varios estudios que nos hablan y asocian, ¿no? El síndrome metabólico con el desarrollo de las nefrolitiasis, ¿no? Una fuerte asociación en esta, ¿no? Entonces, si no manejamos, por ejemplo, el síndrome metabólico, la persona pues va a seguir formando sus cálculos, ¿no? Si no se controla la obesidad, por ejemplo, el paciente va a tener la predisposición en este caso de seguir formando cálculos. Entonces, hay una relación con la hiperoxaluria, ¿no? Que es una de las alteraciones que se ve en las personas que le predispone a la formación de cálculos. Entonces, lo que como obesidad por diversos mecanismos, ¿no? En su metabolismo, en el microbioma, en la respuesta inflamatoria de las citoquinas, ¿no? En la producción endógena de oxalatos que tiene, todo va a conducir a que pues haya más oxalato en la sangre y por tanto más oxalato en la orina, ¿no? Si hay más oxalato en la orina, va a orinar más oxalato y eso va a ser sustrato para la formación de los cálculos, ¿no? Vamos a ver que los cálculos pues, más frecuentes que tenemos son los cálculos de oxalato, ¿no? De calcio justamente. Entonces el calcio es otra de los sustratos, ¿no? De los cálculos. Entonces va a haber una hipercalciuria, ¿no? Que también va a contribuir justamente a la formación de las piedras. Y pues esta hipercalciuria puede ser de diversas etiologías, ¿no? Desde la idiopática, que es la más frecuente, ¿sí? Porque eliminará más calcio el paciente en la orina, hasta las que tienen que ver pues con alteraciones en la paratiroides, ¿no? Hiperparatiroidismo, una acidosis tubular renal, un aumento de la resorción de calcio en el intestino, etcétera, que va a hacer que haya una hipercalciuria, ¿no? La hiperoxaluria, ya habíamos hablado, ¿no? Algunas enfermedades, aparte de la obesidad, tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Colitis ulcerativa, Crohn, o síndrome de intestino corto, ¿no? Que también nos pueden dar justamente una hiperoxaluria. Hiperuricosuria también es otra alteración metabólica que se relaciona con la formación de cálculos de ácido úrico, sobre todo, por ejemplo, en la gota, ¿no? En la gota, donde hay más ácido úrico en sangre y por tanto más ácido úrico en la orina. Las dietas hiperproteicas no pueden predisponer a eso, por ejemplo. Y pues hay también sustancias que van a inhibir la formación de cálculos, ¿no? Como los citratos, la proteína tan Entonces,
el magnesio, ¿no? Entonces, si estas sustancias que inhiben los cálculos están disminuidos, ¿no? Por ejemplo, hay una hipocitraturia, entonces eso va a ser pues justamente en desequilibrio, ¿no? Y va, digamos que la balanza va más hacia la formación que hacia la inhibición de estos cristales, estos cálculos. ¿Ok? Puede haber litiasis por cistina, ¿no? Cistinurias, o litiasis por bacterias ureolíticas, ¿no? Son las litiasis infecciosas que vamos a ver. Entonces, los cálculos más frecuentes en general son los cálculos de calcio, acuérdense. Dentro de estos, lo más frecuente es oxalato de calcio, ¿no? Oxalato de calcio. Después tenemos a los cálculos de ácido úrico, ¿no? Frecuencia, los cálculos de ácido úrico. Tenemos a los cálculos infecciosos también, que vamos a ver. Los cálculos coraliformes, ¿no? Por la forma en la que tienen, forma de coral. Entonces, dentro de la litiasis cálcica, que representan en la mayor parte, tenemos que la causa más frecuente, pues, es la idiopática, ¿no? La hipercalciuria idiopática como causa más frecuente. Causas secundarias habíamos hablado, hiperparatiroidismo, cirrosis tubular renal y otras enfermedades, ¿no? Dentro de los cálculos de ácido úrico, el 10 a 15%, más frecuente en los varones, debido a la menor capacidad de alcalinizar la orina. Tenemos tres mecanismos importantes por los cuales se conduce a su formación. Tenemos el pH urinario ácido, cálculo de ácido úrico, para que se formen, el pH urinario debe ser ácido. Tenemos al hiperuricosuria, ¿no? Como en el caso de la gota. Y tenemos oliguria, ¿no? Entonces, estos pacientes toman poco líquido, orinan poco, una oliguria. Entonces, estos factores se juntan y aparecen pues los cálculos de ácido úrico, ¿no? Los cálculos de ácido úrico usualmente son radiolúcidos, quiere decir que no se ve en la radiografía, ¿no? A diferencia de los cálculos de calcio, ¿no? Que son radioopacos, que sí se pueden ver en la radiografía, ¿no? Una manchita blanca, si han visto radiografía de los cálculos, ¿no? Y los cálculos de fosfato amónico magnésico, que son llamados también cálculos infecciosos, o de Struvita, o cálculos coraliformes, ¿no? Fosfato amónico magnésico, ¿no? Este tipo de cálculos es más frecuente en mujeres y está asociado a las infecciones urinarias, ¿no? De ahí su nombre de cálculos infecciosos, ¿no? ¿Qué bacterias están asociadas? Los gérmenes urelíticos o gérmenes desdobladores de urea, ¿no? De la urea. Entonces, de ahí de la urea va a derivar pues el amoníaco, ¿no? Estos se forman en presencia de orina alcalina, ¿no? A diferencia de lo de ácido úrico, que era en pH ácido, los cálculos infecciosos en presencia de orina alcalina. Gérmenes representantes de dobladores de urea, la cabeza siempre, el Proteus, ¿no? Se menciona, Proteus mirabilis, aunque hay otros gérmenes también que pueden desdoblar la urea. ¿Cómo se manifiestan los cálculos? Desde asintomático, ¿no? El paciente no siente que tiene cálculo, hasta hematurias, ¿no? Microscópicas, una molestia lumbar leve, sorda, ¿no? En el caso de los cálculos coraliformes, por ejemplo, se pueden manifestar así. Síndromes funcionales, o sea, con síntomas urinarios, ¿no? Si el cálculo está pues en la vejiga, por ejemplo, en el uréter distal, puede generar infusiones urinarias a repetición, ¿no? Puede generar un cólico nefrítico, ¿no? Que es ese dolor que empieza en la zona lumbar y se irradia hacia adelante, ¿no? Puede ocasionar sepsis, séptico a los cálculos, pielonefrosis, un absceso renal, una pielonefritis santo-granulomatosa, ¿no? Una pielonefritis enfisematosa, etcétera. Pueden ocasionar los cálculos diversas manifestaciones, pues, a nivel
del riñón, ¿no? La pielonefritis santurandolomatosa es una forma de pielonefritis crónica, ¿no? En la cual el riñón se destruye, pues, prácticamente. Queda una bolsa con células justamente, rellena de material, ¿no? Grasa. ¿Ok? Los cálculos pueden conllevar a forma de insuficiencia renal crónica, ¿no? Mm, Unilateral, a veces bilateral la afectación, entonces el paciente pues termina en diálisis. Entonces, ¿cómo manejamos el cólico nefrítico? Vamos a ver cómo manejamos la litiasis renal, ureteral y una prevención de la litiasis. Entonces, el cólico renal, acuérdense, un dolor que empieza en la zona lumbar y se irradia hacia adelante, ¿no? Puede haber un cortejo vegetativo con náuseas, vómitos, sudoración. Entonces, vamos a realizar seguro en la emergencia, pues el paciente que viene en ecografía, podemos ver que hay hidronefrosis y el examen, pues, de imagen de elección que viene a ser la tomografía, la urotomografía sin contraste, ¿no? Que vamos a poder allí determinar de forma más exacta, ¿no? La anatomía renal o alrededor del riñón, ¿no? Perirrenal. Vamos a identificar la presencia de dilatación o no de la pelvis, hidronefrosis. Y vamos a ver las características del cálculo, ¿no? Su tamaño, la localización, vamos a poder ver la dureza del cálculo, ¿no? A través de las unidades de Hansfield. Con eso también planificar, ¿no? Qué tipo de intervención podemos hacer en ese caso, ¿no? Conociendo toda la parte, pues, anatómica, ¿no? Que es lo que nos muestra la tomografía. Y la anatomía de esa piedra, en qué lugar está también. Entonces, ¿cuál es el manejo de un cólico renal? Lo primero, lo que nos indican las guías clínicas, pues es si el paciente viene pues revolcándose el dolor, tenemos que manejar eso, ¿no? El dolor. Entonces los AINES son los fármacos de elección, ¿no? Con un buen nivel de evidencia y que son superior pues a los opioides, ¿no? O sea, no se recomiendan los opioides como tramador, por ejemplo, como primera línea, ¿no? Sino los AINES. Tenemos desde el paracetamol, el metamizol, o u otro AINE, ¿no? Ah, ah, los opioides vendrían a ser de segunda línea y pues en el caso que amerite podríamos incluso remover la piedra, ¿no? Remover la piedra como un tratamiento de primera línea, eh, sobre todo, ¿no? En pacientes solucionados o en el caso que los AINES no funcionen, ¿no? Es un cólico refractario a los analgésicos. Entonces los AINES van a producir pues justamente una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, una vasodilatación de la eferente, ¿no? Entonces, si no entra mucha sangre, entonces no se produce mucha orina. Entonces hay una diuresis reducida, entonces no va a haber tanta presión dentro del sistema colector, ¿no? Entonces no va a haber mucho dolor allí. Entonces, obviamente, también con esta lógica tendríamos que reducir, por ejemplo, la hidratación, ¿no? En el paciente. No le vamos a decir cuando tiene cólico tome más líquido, ¿no? Porque le aumenta la diuresis y le aumenta el dolor, ¿no? No debemos hidratar al paciente tampoco, ¿no? Durante el cólico, ¿ok? En el caso, pues, de que el cólico se acompaña además, pues, de fiebre, ¿no? Pues sospechamos una sepsis, el paciente, una hito asociada, entonces hay que descomprimir, se dice, o derivar la vía urinaria, ¿no? A través de un catéter, ¿no? Un catéter doble J o un catéter de nefrostomía. Entonces, por ejemplo, lo vemos acá, ¿no? En la imagen, un catéter doble J o pigtail, ¿no? Es un catéter que va desde el riñón hasta la vejiga, ¿no? Vemos cómo bypasea el cálculo este catéter, ¿no? Se introduce pues de forma retrógrada, ¿no? Ingresamos con un cistoscopio hasta acá
y de acá de abajo hacia arriba lo introducimos el catéter, ¿no? Digamos, con unas guías, y de esta forma pues la orina va a drenar, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? De esa forma pues vamos a sacar la orina infectada, a veces pus, ¿no? Entonces de esa forma controlamos la sepsis, controlamos la infección, ¿no? No basta con antibióticos, a veces hay que hacer esa derivación. Y en el caso que no pase el catéter porque la piedra está pues impactada, por ejemplo, podemos usar el riñón, ¿no? Y colocar desde afuera pues, un catéter, ¿no? Que va a la pelvis y de ahí drena la orina hacia el exterior, ¿no? Una nefrostomía percutánea, ¿no? Entonces, de esa forma drenamos también la vía urinaria. En el caso no se pueda con un doble J. Entonces, eso es recomendado cuando hay pues un cólico asociado a una sepsis, ¿no? En el caso de la terapia médica expulsiva, ¿no? Hace alusión a que intentamos que el paciente bote la piedrita, ¿no? Que bote el cálculo que está pues ahí en el uréter, ¿no? Y esto está indicado básicamente cuando los cálculos están en el uréter distal, ¿no? Y vemos acá el uréter distal vendría a ser pues la parte más cerca a la vejiga, y el cálculo se encuentra por acá, digamos, distal. Entonces se recomienda usar los alfa bloqueadores, ¿no? Alfa bloqueadores, como habrán estudiado en su clase de HEP, recordarán a la famosa tamsulosina, ¿no? Entonces, tamsulosina vamos a utilizar como terapia médica expulsiva, ¿no? Para cálculos ureterales distales mayores iguales a 5 milímetros, ¿no? Ya cálculos de 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, ¿no? Hasta 1 centímetro, ¿no? Básicamente. Tienen alguna chance de que puedan eliminarse, ¿no? Para cálculos pues más grandes, un poco más difícil de que esos cálculos pasen espontáneamente, ¿no? Probablemente vayamos a tener que operar, por ejemplo. Ah, ¿Cuándo vamos a manejar los cálculos a nivel del riñón? Cuando manejamos activamente, se dice, ¿no? Porque si son pequeños en el riñón, digamos 3 4 milímetros, 5 milímetros, podríamos observar, ¿no? Pero ya si estos cálculos empiezan a crecer, ¿no? O tenemos paciente de alto riesgo para formación de cálculos, ¿no? Paciente, digamos, con obesidad, o causa obstrucción, ¿no? Al uréter, causa infección, causa dolor, o son ya cálculos más de 15 milímetros, entonces todas estas cosas van a hacer que, digamos, no, hay que operarlo, ¿no? Hay que hacer una intervención para sacarle la piedra. Entonces, actualmente las guías clínicas pues recomiendan de acuerdo al tamaño, la longitud del cálculo, qué tipo de tratamiento hacer, ¿no? Uno u otro, ¿no? Entonces tenemos diversas modalidades de tratamiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para cálculos pequeños, digamos que de 1 centímetro, centímetro y medio, tenemos la litotripsia extracorpórea como de choque, ¿no? Que vamos a utilizar, como ven allí, un arco en C, ¿no? Con fluoroscopía, rayos X, y a través de esto vamos a apuntar, se podría decir, las ondas electromagnéticas hacia la piedra, ¿no? Entonces, de esa forma va a golpear la piedrita y la va a fragmentar, ¿no? El paciente va a eliminar el cálculo, digamos, a través de la micción. La coherencia indicada para cálculos pequeños, ¿no? 1 centímetro, centímetro y medio. Que no sean cálculos tan duros, ¿no? También y que el paciente no tenga, pues, una obesidad, ¿no? Que vaya a impedir que las ondas lleguen justamente hacia la piedra. Es importante ver esos factores y está contraindicado en las gestantes porque vamos a utilizar radiación acá, ¿no? Para cálculos, por el contrario, más grandes, ¿no? Más de 2 centímetros, ¿no? A más, cálculos coraliformes, ¿no? Cálculos grandes, ¿no? Como vemos,
podemos utilizar la otra modalidad que es la nefrolitotomía o nefrolitotricia percutánea. Entonces, igual vamos a punzar el riñón desde la piel, hacemos una punción percutánea, dilatamos un orificio y por ahí va a ingresar justamente este equipo, ¿no? Con un nefroscopio, que va al riñón, que tiene una cámara, ¿no? Vamos a poder observar y ingresamos acá, como se ve en la imagen, ingresamos y vamos a visualizar la piedra, ¿no? Entonces, de esa forma, con un litotriptor vamos a fragmentar, ¿no? Fragmentamos la piedra y vamos extrayendo por este equipo los fragmentos, ¿no? Con una pinza vamos a una visión endoscópica, ¿no? De la nefrolitotomía percutánea. Vemos cómo vamos fragmentando la piedra. Ok. Otras modalidades podríamos hacer cirugía pues abierta laparoscópica en el caso no contemos con esos equipamientos. Y si tenemos, por ejemplo, cálculos a nivel del uréter, o incluso ya en la pelvis del riñón o en los cálices, podemos utilizar un ureteroscopio, ¿no? Un ureteroscopio es un aparato que ingresa de forma retrógrada, ¿no? Ingresamos por la uretra, llegamos a la vejiga, ingresamos por el uréter, ¿no? Por los orificios naturales. Y llegamos al uréter o incluso hasta el mismo riñón y podemos fragmentar la piedra, ¿no? Fragmentar la piedra con láser, por ejemplo, como vemos acá. Fragmentamos la piedra con el láser y con una canastilla especial pues vamos a ir retirando algunos fragmentos, ¿no? De la piedra o los fragmentos de la piedra. Y acá una modalidad de cirugía pues laparoscópica, ¿no? También puede aplicarse a los cálculos, ¿no? Cirugía laparoscópica. Entonces, sacar la piedra, operar la piedra, no es el fin, ¿no? Es simplemente una parte del tratamiento. Parece que es una enfermedad crónica, recurrente, y si no se modifican los estilos de vida, no se modifica la forma de pensar de ese paciente, pues va a recurrir, va a formar nuevamente cálculos, ¿no? Entonces, tenemos que tener una idea si es un paciente con factores de riesgo de que va a formar rápidamente cálculos, hay que hacerle pues un estudio metabólico, ¿no? Un formador de bajo riesgo, podríamos darle medidas preventivas generales y si es un formador de cálculo de alto riesgo, hay que hacer una evaluación metabólica específica, ¿no? O sea, hay que determinar de por qué formó la piedra, ¿no? Por hipercalciuria, por hiperoxaluria, porque tiene hipocitraturia, hiperuricosuria, ¿no? Hacemos un estudio justamente de orina en 24 horas y vamos a determinar los valores. Tenemos que darle medidas generales a todos los pacientes, ¿no? Una cantidad adecuada de líquidos, más de 2, 3 litros al día. ah, Bebidas pues con pH neutro, ¿no? Tenemos que darle una dieta balanceada a estos pacientes, rica en vegetales, en fibras, el contenido de calcio normal. La sal tenemos que limitar, ¿no? El consumo de sal tenemos que limitarlo. Y tenemos que también limitar el contenido de dietas con alta cantidad de proteínas, ¿no? Digamos que 1 gramo por kilo por día de proteína sería suficiente para estos pacientes. Controlar los niveles del índice de masa corporal, ¿no? Adecuada actividad física, ¿no? Ayuda a evitar pues la formación de cálculos, ¿no? Entonces, unos estilos de vida saludables, ¿no? Buena dieta, ejercicio, consumir los líquidos adecuadamente va a evitar la formación de cálculos y a la par de otras enfermedades, ¿no? Como ustedes saben. Entonces, existen pues diversos fármacos específicos, ¿no? Para la hipercalciuria, ¿no? Tiazidas, para la hiperoxaluria, prescripción de algunos oxalatos, hay citrato de potasio, ¿no? Como medicamento, halopurinol para la hiperuricosuria, ¿no?
Y así tenemos que individualizar cada caso de cada paciente, ¿no? Para dar un tratamiento específico. Y bueno, las tiacidas, solo como un recordatorio, ¿no? De la farmacología o de la parte nefrológica, las tiacidas tienen pues efectos hipocalciúricos justamente, ¿no? Están indicados en la hipercalciuria renal, ¿no? Puede utilizarse dentro del arsenal terapéutico estos medicamentos. Pero para eso tenemos que hacer el estudio metabólico, pues, ¿no? Una vez más. Muy bien. Eso sería, en resumidas cuentas, el capítulo de la litiasis urinaria, ¿no? Vamos a ver el chat. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo ahora. No sé si se entendió todo o no se entendió nada, doctores. No hay ninguna pregunta en el chat. Si desean, Se pueden entendió abrir todo, doctor. su audio. La doctora Pirina entendió todo muy bien, doctora, gracias. Entendió todo. Entonces, a Doctor, ver, una pregunta. sí, diga, doctora Victoria. ¿Hay criterios para determinar si es un formador de bajo riesgo o alto riesgo? O sea, entiendo yo que podría ser, por ejemplo, un paciente con un IMC alto, pero además de eso, ¿hay como que Ah, criterios ya ya. establecidos o no? Sí, claro que sí. Sí, no profundizar este punto específicamente ahí. En la diapositiva les puse, ¿no? Claro, hay diversos scores, se podría decir, ¿no? En las Ujú, cuales uno ve si este paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿no? De acuerdo tanto en las características metabólicas que tiene, sobre todo, ¿no? O sea, hay que ver si el paciente tiene, al hacer el estudio metabólico, ¿no? Justamente, y características hereditarias, ¿no? Hereditarias, tiene familiares que están formando cálculos, ¿no? De repente familiar de primer grado, por ejemplo. Si es un paciente que tiene una enfermedad conocida, ¿no? También, ¿no? Tiene gota, por ejemplo, ¿no? Tiene más riesgo que alguien que no tiene gota o tiene una enfermedad, un antecedente, digamos, conocido, ¿no? Entonces, y la obesidad también entraría ahí, por ejemplo, ¿no? Este, si este paciente, por ejemplo, es monorreno o no, si este paciente es niño o no, ¿no? Entonces, hay ciertos, digamos, criterios para decir, este paciente va a tener más riesgo que el otro, ¿no? Eh, Como entonces a los más, entre comillas, pues predispuestos se le hace un estudio más exhaustivo. Pero en general a todos los pacientes se le trata de hacer un estudio metabólico básico, ¿no? Por lo menos. Y las medidas generales que se pueda hacer, que se pueda dar, ¿no? Como tomar líquido, pues comer menos sal, se les recomienda a todos, ¿no? En general. Ujú, Eh, muy bien. Está Buena yendo. pregunta. Doctor, otra pregunta más. Sí. Por ejemplo, si el paciente tiene gota, yo puedo asumir que es por litiasis no cálcica, ¿no? Por ácido úrico, pero igual tendría que hacerle un estudio metabólico específico, Eh, ¿cierto? ya, claro, claro, en el caso, por ejemplo, que el paciente venga con litiasis, ¿no? Y a la vez tenga gota, entonces nosotros cuando hacemos los estudios, por ejemplo, ¿no? Vemos qué tipo de cálculo es, ¿no? Por ejemplo, le hacemos una radiografía y, bueno, es un cálculo radiolúcido, ¿no? Y le hacemos la tomografía y vemos que el cálculo, pues, es de bajas unidades de Hounsfield. Entonces, tenemos, digamos, la idea de que ese cálculo puede ser de ácido úrico, ¿no? Hasta ahí tenemos la sospecha. Cuando lo operamos,
podríamos tomar la muestra del cálculo y mandarlo a analizar, por ejemplo, y vemos que el cálculo de ácido úrico, ¿no? Podríamos demostrar de esa forma, si quisiéramos demostrarlo o si es que se puede demostrar. Y lo otro, una vez que se opera, por ejemplo, ¿no? Solamente tenemos la sospecha, este paciente tiene gota, seguro que era de ácido úrico, pero después de la operación, digamos al mes, ya lo controlamos y le explicamos y le hacemos su estudio metabólico. Entonces, muy probablemente, pues, cuando le hagamos el estudio metabólico, nos va a salir en la orina que tiene, pues, una hiperuricosuria, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a explicarle que probablemente su gota está mal controlada, ¿no? Que necesita las medidas generales, como lo hemos indicado, y además quizás necesita, pues, iniciar el alopurinol o quizás necesita, pues, reforzar la dosis de alopurinol. Puede ser eso, ¿no? Como que no todos los pacientes con gota van a hacer cálculos, sino que están más predispuestos, ¿no? Quizás el paciente pues dejó de tomar, toma irregular su medicamento, o no sabía que tenía gota, o el paciente toma solo purinol pero no toma agua, come mucha sal, ¿no? Entonces, todo eso lo va a predisponer, digamos. Pero, pero en general, o sea, y no necesariamente el paciente con gota va a tener de ácido úrico, no es lo más probable, pero paciente puede desarrollar un cálculo coraliforme también de repente, ¿no? Ujú. Y así, ¿no? Se trata de más o menos diferenciar qué tipo de cálculo tiene el paciente para poder darle un tratamiento específico. En la práctica no se puede hacer eso con todos los pacientes, ¿no? No, por motivos logísticos, económicos, no se puede hacer. En los hospitales muchas veces en los laboratorios no hay ni siquiera todos los reactivos para poder hacer un estudio metabólico completo, ¿no? Entonces, muchas veces nos quedamos cortos en el tratamiento, operar la piedra y no hay mucho ese seguimiento que se quiere, ¿no? Entiendo, doctor. Gracias. Muy bien, doctora. Muy buena su participación, su pregunta, importante para discutir, profundizar un poco más y ver, pues, que a veces en la teoría y en la práctica hay cosas que no van como que uno cuando quiere, digamos, plasmar esa teoría en la práctica, no se concretiza a veces, ¿no? Pero, como le decíamos, pues se trata de, de hacer las cosas como nos indican las guías clínicas. No sé si hubiera alguna otra pregunta, doctores. Si no hay más preguntas, entonces terminaríamos con estas dos clases. Creo que con esto casi que se completan el 100% de sus clases teóricas. Y creo que solo están pendientes algunos del seminario, ¿no? Muy bien, un gusto entonces ha sido compartir estas dos clases. Cualquier duda, estamos siempre prestos a escucharlos, ¿no? Con el correo o a través de la doctora, pues, para poder ayudarlos. Buenas noches con todos entonces. Y sigan pues con con la rotación en la que se encuentren. Muchos éxitos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Muy luego, bien. doctor. Gracias. Hasta luego, doctores.